Todos conocemos la historia de Elías, cómo Dios le mandó esconderse en el arroyo de Kerit y fue alimentado por cuervos. Pero la pregunta es, ¿eran cuervos o eran árabes? Porque hay una teoría de traducción que afirma que la historia no es exactamente como se refleja en nuestros escritos en Reina Valera o en cualquiera de las Biblias en castellano. Así que en este vídeo vamos a afrontar ese tema. ¿Eran cuervos o eran árabes? Empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Arán, bienvenido a mi canal. Si no te has suscrito, por favor, hazlo, dale like si te gusta el vídeo, compártelo, suscríbete a la campanita para que puedan llegarte los contenidos que estamos grabando. Esperamos que este canal te sea de bendición. Hoy vamos a afrontar el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17, el pasaje de Elías en el arroyo de Kerit y la teoría de traducción que afirma que no eran cuervos quienes alimentaron a Elías, sino árabes, y eso nos permitirá de alguna manera reflexionar acerca de este pasaje, de las lenguas bíblicas y, bueno, si te resulta interesante, a lo mejor igual lo puedes compartir en tu iglesia o con aquellos que conoces. Espero que te sea de bendición. Lo que vamos a hacer es simplemente ir al pasaje, ver un poco, reflexionar acerca de lo que nos dice el texto y el porqué de esas dos teorías de traducción y por qué en nuestras Biblias encontramos que pone cuervos y no árabes y, bueno, vemos si es posible que en realidad el texto bíblico diga algo totalmente diferente. Así que lo que vamos a hacer es simplemente ir al texto en la biblioteca electrónica Logos, el Primera de Reyes capítulo 17, y ahí se nos dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor nuestro Dios, Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán, beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y conocéis la historia. Luego va a irse a Sarepta de Sidón, donde una viuda va a cuidar de él durante casi esos 3 años, y luego Dios le va a mandar que vaya a encontrarse con Acab, se encontrará con su mayordomo Abdías, para explicarle que la lluvia va a volver, ¿no? La situación es una situación terrible. Acab se casó con Jezabel, que era hija del sumo sacerdote de Baal, e incorporó el culto a Baal en el reino del norte. Eso contaminó también de idolatría al reino del sur, y nos encontramos con unas sociedades que están quemando vivos a sus hijos en sacrificio a estos Baales, ¿no? Y Dios va a actuar de una manera contundente para que se den cuenta el lugar donde han caído, ¿no? Ahora, la cuestión es este pasaje, este texto, ¿no? Ahí se nos dice que Dios mandó a los cuervos, ahí está la palabra, Orvim, que sustentaran a Elías, ¿no? Y la pregunta es si realmente eran cuervos o eran árabes. Bueno, quiero enseñaros un Word, ahí está, para explicaros un par de detalles. La primera cuestión es que el hebreo, en su origen, no tenía vocales. Alrededor de los siglos VII al X, en la Edad Media, los masoretas hebreos les añaden estos puntos. Este, por ejemplo, es una O, esto es una E, ¿vale? Y estas son las vocales del hebreo. Y eso se hace para evitar ambigüedades en la pronunciación. Cuando alguien quería aprender hebreo, lo que tenía que hacer era directamente aprender con alguien que supiera leer hebreo, porque el hebreo no tenía vocales, ¿no? Y eso pasó que a veces, en algún momento, habían algunas palabras que compartían las consonantes, pero eran palabras diferentes. Eso nos pasa también en castellano. Hay palabras que tienen las mismas consonantes, pero al tener diferentes vocales tienen diferente significado, ¿no? Y eso pasa con esta palabra. La palabra oreb, tal y como está escrita aquí, ¿vale? Esta de aquí es cuervo, lo veis ahí, cuervo. Pero resulta que en plural, Orvim, ¿vale? Es exactamente, comparte las vocales con la palabra árabe. Árabe. Entonces, ¿qué pasa? Que el texto antiguo, el texto de Primera de Reyes, capítulo 17, la palabra árabe y la palabra cuervo comparten consonantes. La única diferencia son las vocales, ¿vale? ¿Y qué ocurre?
Bueno, ocurre que en el siglo segundo, tercero, segundo antes de Cristo, algunos judíos, unos eruditos judíos, traducen la Biblia hebrea al griego, ¿vale? Y al traducirla al griego hay algunos pasajes en los que traducen estas consonantes, ¿vale? Estas consonantes como árabes y estas consonantes como cuervos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo funciona normalmente en la Biblia, ¿vale? Os voy a enseñar cómo funciona normalmente en la Biblia. Vamos otra vez al sistema Logos, ¿vale? Y os enseño esto, mira. Esta es la palabra cuervo, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Tal y como lo veíamos en el diccionario bíblico, ahí está, oreb, ¿vale? ¿La veis ahí? Oreb, ahí está en hebreo, ahí está como se pronuncia en castellano, ¿vale? Y siempre que aparece la palabra cuervo en la Biblia, siempre que aparece la Biblia en hebreo, ¿vale? Aparece en singular, ¿ves? Esa es la terminación singular, oreb. Y la terminación plural, ahí está, orbim, ¿veis que acaba con ese im, ¿vale? Que es el plural en hebreo. Solamente se traduce cuervos con la palabra en plural en Primera de Reyes capítulo 17. Es el único lugar, el único pasaje en la Biblia en que esa palabra aparece en hebreo en plural. De hecho, muchas veces se traduce como cuervos en castellano, por ejemplo, ahí en el Salmo 147, pero fíjate que aunque se traduce en plural, la palabra es singular. ¿Por qué? Porque el hebreo dice el cuervo, pero se está refiriendo a los cuervos, ¿no? Igual que podría decir el ser humano, pero se refiere a todos los humanos, ¿no? Entonces, el único lugar de la Biblia en el que aparece en hebreo en plural y se traduce como cuervos es Primera de Reyes capítulo 17. Siempre en toda la Biblia hebrea, siempre que se refiere a los animales, al cuervo, aparece la palabra en singular. Ahora, ¿qué pasa? Que los árabes también salen en la Biblia, ¿vale? Los árabes también salen en la Biblia. Y siempre que aparece árabes en la Biblia, siempre aparece con la terminación en plural. Nunca aparece en singular. De tal manera que nos encontramos con un problema. El problema es que el único lugar en la Biblia donde Orbim se traduce como cuervos es Primera de Crónicas, capítulo 17. Y siempre en todos los otros lugares donde aparece en plural, se traduce como árabes. Entonces es una anomalía. La pregunta es, ¿esa anomalía estaba en la mente del autor o no estaba en la mente del autor y simplemente es un error de traducción? Os decía que en el siglo III a.C. los traductores, los eruditos de hebreos que están en el mundo griego, traducen la Septuaginta y traducen como cuervos los dos versículos en Primera de Reyes capítulo 17 donde aparece Orbim, ahí traducen como cuervo y también traducen como cuervo Jeremías capítulo 3 y versículo 2, ¿no? Y sabemos que ahí se equivocaron porque es una referencia a los árabes. La pregunta es, ¿se equivocaron solo en estos sitios o se equivocaron en más sitios? Sea como sea, en la época de Jesús, Flavio Josefo, un historiador judío que trabajaba por los romanos, también cree que los cuervos son los que alimentaron a Elías. Y libros apócrifos como Segundo de Baruch también afirman que fueron cuervos los que alimentaron a Elías. Y la Peshita, que es otra traducción al siriaco, pues en el siglo II después de Cristo también traduce como cuervos, ¿no? Y muchos piensan que esa tradición que se inicia en una mala traducción en la Septuaginta es lo que históricamente asume la cultura hebrea y nos llega a los cristianos en nuestras traducciones, ¿no? Como los judíos sostienen que esa es la manera de traducirlo porque son los vocales que añaden en el siglo VII y al siglo X, pues nosotros seguimos esa traducción, seguimos el texto masorético y nuestras Biblias en castellano asumen esa traducción y por eso en nuestra Biblia encontramos cuervos en vez de árabes y no árabes como se traduce en el resto del texto. No sé si me estoy explicando muy bien o no, la cuestión es básica, ¿eh? O sea, siempre que aparece en plural es árabes, siempre que aparece en singular es cuervos, pero hay un pasaje, uno, que es Primera de Reyes capítulo 17, Primera de Reyes capítulo 17, donde una palabra que normalmente se traduce como árabes aparece como cuervo. Ahora, vamos a ver algo acerca del contexto, ¿vale? Y así os explico algo interesante aquí. Bien. Cuando Dios manda a Elías que se esconda, lo manda aquí, a esta región de aquí.
a esta zona, ahí, al otro lado de Jericó, ¿vale? Más o menos por ahí está el arroyo de Querib. Y sabemos que al lado, en la frontera, cerquita, están los amonitas. Y a esos se les llamaba árabes, ¿vale? A esos se les llamaba árabes. Y esta gente estaba acostumbrada a que cuando la gente se iba hacia el desierto, les ayudaban. Así que es sencillo pensar que pudiesen ser árabes. Hay otra cuestión que nos ayuda a pensar que eran árabes, porque Levítico capítulo 11 nos dice que el cuervo es un animal abominable. Y Levítico capítulo 11 también nos dice que comer carne de animales muertos es abominación, es impuro. Entonces la pregunta es, ¿cómo Elías, siendo un profeta de Dios que sabe perfectamente la ley, cómo va a ser alimentado por cuervos que le traen pan? ¿De dónde van a conseguir el pan los cuervos? ¿Y de dónde van a conseguir la carne? ¿La roban? ¿O es de animales en descomposición que están en el desierto y le traen esa carne a Elías? Una carne que es impura porque está tocada por un animal abominable y que es impura porque es un animal muerto que está en la calle. ¿Cómo es posible eso? ¿No? Entonces, en el siglo XVIII-XIX, gente que es estudiosa de las Escrituras analizan, en realidad también eran muy escépticos con los milagros, analizan este texto y se dan cuenta de esa incongruencia en la traducción. Y piensan que igual lo que quiere decir el texto es que fueron árabes los que ayudaron a Elías y no cuervos. Que sean gente que no creía en los milagros los que sostienen eso, a nosotros nos da igual. ¿Por qué? Porque en realidad no nos importa el origen de la mala traducción o la buena traducción, no lo sabemos, ¿eh? Para mí es un milagro igual que sean cuervos o que sean árabes, ¿no? Pero la cuestión es ¿por qué? ¿Qué pasaría si fuesen árabes? Bueno, fíjate en un detalle importante. Dios manda a Elías que se esconda en la punta extrema prácticamente del reino de Israel, el reino del norte. Acab, que reina en toda esta zona amarilla, está buscándolo en todas las naciones alrededor. Está llamando a Judá y pidiéndoles que le digan si realmente Elías se esconde ahí. Llama a los filisteos, llama a los moabitas, llama a los amonitas, llama a los arameos, llama a los fenicios y les pregunta, incluso les hace jurar que Elías no se esconde allá, porque lo está buscando para matarlo, ¿vale? Y Elías está aquí, en un sitio escondido, aquí en un arroyo, cuidado por árabes, ¿vale? O por cuervos, ¿vale? Y al cabo de un tiempo, cuando Elías se queda sin agua porque el arroyo se seca, porque no llueve, Dios le llama y le manda a irse aquí arriba al norte de Fenicia. Ahí está Sidón, y al lado de Sidón está Sarepta de Sidón, donde hay una viuda que va a cuidar de él. Recordad que Jezabel viene de Tiro y de Sidón. Jezabel es hija del rey de Tiro y de Sidón, que es además sumo sacerdote del dios Baal, ¿no? Y es ella la que importa esa deidad, ese culto pagano a Israel. Cuando Elías va en busca del rey Acab para explicarle que va a volver a llover, se encuentra con Abdías. Y hay una cosa muy interesante, ¿no? Dios le había dicho a Elías que se escondiera y que había mandado a Orebim que lo sustentaran, y resulta que Abdías, el mayordomo de Acab, había estado escondiendo y sustentando a 100 profetas. Así que hay un juego de palabras entre lo que Dios le manda a Elías que haga y lo que Abdías está haciendo. Y ahí en el fondo yo creo que el texto en realidad nos enseña que eran árabes, ¿vale? Yo creo que eran árabes. Y te voy a decir por qué. Creo que lo que nos está enseñando el pasaje es que mientras Israel está abandonando a Dios, recordad aquel pasaje cuando llega Elías al monte Carmelo y les dice, mira, el Dios que responda con fuego, ese será Dios. Y dice que el pueblo de Israel estaba callado, no respondía. No respondía porque tenía dudas, porque ellos estaban adorando a Baal, ¿no? Y yo creo que aquí lo que nos está enseñando el pasaje es que mientras el pueblo de Israel se está alejando de Dios y está persiguiendo al profeta para matarle, Dios tiene pueblo, más allá de Israel. Dios tiene pueblo en medio de los árabes. Y estos árabes están cuidando al profeta Elías. Y cuando se acaba la posibilidad de tener agua en ese escondite en el que Dios le ha escondido a Elías, Dios le manda a Tiro y Sidón, a la región de donde viene el culto de Baal. Y allí también tiene una mujer, una viuda extranjera, que teme a Dios y que también va a cuidar a Elías, que también va a sustentarle. Y Dios va a proveer para el profeta Elías, tanto en una región como en la otra. Y a pesar de que Elías piensa que está solo y que solo él queda entre los profetas de Dios,
hay una tercera lección, ¿no? Aunque el rey está ahí en Samaria buscando a Elías para matarlo, aunque el rey está allí buscando a Elías para matarlo, el mismo mayordomo del rey, que es muy temeroso de Dios, está escondiendo a 100 profetas de Dios, 100 profetas del Señor. Y los está también sustentando, como Dios lo ha sustentado a través de los árabes, como Dios lo ha sustentado también a través de la viuda en Sarepta de Sidón. Así que mi convicción, la mía, no sé cuál es la tuya, no sé cuál es tu conclusión, pero la mía es que Dios usó a pueblos extranjeros para sostener al profeta Elías, ¿no? Y que en momentos de tremenda dificultad, en momentos de tremenda apostasía, Elías podía confiar plena y totalmente en la provisión de Dios. Dios le mandó un ministerio absolutamente difícil, enfrentarte al rey y decirle, mira, en 3 años no va a llover, sino hasta que yo lo diga. Y Dios sabía las consecuencias, pero Dios al mismo tiempo lo sostuvo en esos tiempos de dificultad y proveyó tanto para él como para la viuda, como para el mayordomo. Y para mí esa es una lección fantástica, es una lección increíble. Si Dios hubiera usado a cuervos, que puede ser que esté yo equivocado y no sea esa la traducción correcta, ¿no? Pues aún con más razón Dios manifiesta su soberanía sobre cielos y tierra, ¿no? Sea como sea, esa es la lección de este pasaje, esa es la curiosidad exegética de este pasaje. Y espero que te haya resultado realmente interesante, ¿no? No sé cuál será tu conclusión, si son árabes o cuervos, lo dejo a tu decisión. Por favor, comenta, ponlo en los comentarios, dame tu impresión, me gustará leerte y saber cuál es tu opinión al respecto. Y en todo caso, espero que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.